Bienvenidos. Continuando con la materia de Hechos de los Apóstoles, estamos en la clase número 3 para dar continuidad al tema Entendiendo el libro de los Hechos. En esta oportunidad estaremos conversando sobre la fecha en que se escribió el libro de los Hechos. Como primera referencia, a continuación muestro el Nuevo Testamento ordenado cronológicamente. Podemos notar que Hechos está escrito más o menos en el año 62 después de Cristo. También podemos notar una de las referencias en el libro de Lucas que está escrito en los años o entre los años 60 61 después de Cristo. Esto también es una afirmación de que Lucas puede ser el autor del libro de los Hechos. En cuanto a la fecha de hechos, debemos mencionar algunos eventos significativos. Hechos registra la primera vez que Pablo estuvo en prisión en Roma alrededor de los años 60 y 63 después de Cristo, por lo cual debió ser escrito después de este acontecimiento. También podemos ver otro suceso, el incendio de Roma, que sucedió en el año 64 después de Cristo. Por este tiempo, un César de nombre Nerón culpó a los cristianos y comenzó a perseguirlos. La buena relación que Pablo tenía con el gobierno romano da a entender que Hechos fue escrito antes del incendio de Roma. Entonces, son algunas evidencias también que nos pueden hacer notar el momento en el que fue escrito el libro de Hechos. Por otro lado, debemos mencionar que Lucas tampoco menciona la destrucción de Jerusalén que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Por eso se piensa que Hechos fue escrito antes de este gran evento. La mayoría también de los maestros y estudiosos de la Biblia piensan que Lucas escribió alrededor del año 62 o 63 después de Cristo. Para poder comprender también esto, aquí tienen una tabla que nos puede mostrar algunas fechas relacionadas con la escritura de Hechos. Vemos la ascensión de Cristo, la conversión de Pablo, la primera visita de Pablo a Jerusalén, segunda visita de Pablo a Jerusalén. Vemos el primer viaje misionero de Pablo, ¿no? Donde podemos ver también la escritura del libro de Gálatas, primer gran concilio de la iglesia, segundo viaje misionero de Pablo, donde podemos notar también la escritura de primera y segunda tesalonicenses, tercer viaje misionero de Pablo, donde se escribió también Romanos y primera y segunda de Corintios, arresto de Pablo, primer periodo de prisión de Pablo en Cesarea, viaje de Pablo a Roma, primer periodo de prisión de Pablo en Roma, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. También podemos ver justamente acá la escritura de Hechos por Lucas. Entonces estaríamos notando que el libro de los Hechos fue escrito durante o aproximadamente en el año 63 después de Cristo. Después de esto vemos el ministerio de Pablo dentro de los periodos de prisión en Roma. Esto sucede después de Hechos. Y aquí es donde Pablo también escribe primera Timoteo y Tito. Y vemos el segundo periodo de prisión y muerte de Pablo en Roma, que sucede después de la escritura de Hechos y donde también vemos la escritura de segunda Timoteo. Por lo que podríamos decir que la escritura de Hechos por Lucas estaría alrededor del año 63 después de Cristo. Al respecto, existen varios comentarios, y acá podemos ver uno de ellos, comentarios sobre el libro de los Hechos de Weldon Biertel. Dice, dado que las actividades de Pablo hasta el año 62 después de Jesucristo aparecen en Hechos, no pudo haber sido escrito antes de esa fecha. El hecho de que no incluye una descripción de la muerte de Pablo indica que probablemente fue escrito antes de que sucediera. La tradición dice que Pablo fue muerto alrededor del año 65 después de Jesucristo. Este año sería después
obviamente, de la fecha estimada 63 después de Cristo. Algunos eruditos objetan a una fecha tan temprana debido a que la escritura de Hechos siguió al Evangelio de Lucas, el cual dependió del Evangelio de Marcos. Sin embargo, tanto Marcos como Lucas fueron compañeros de Pablo, cuando éste escribía la epístola carcelaria a los colosenses. Podemos ver esta referencia en el capítulo 4, versículos 10-14 del libro de Colosenses. Continúa y dice, probablemente poco tiempo antes de la muerte de Pablo, por lo tanto, no es imposible que tanto el Evangelio de Marcos como el de Lucas fueran completados alrededor del 64 después de Jesucristo, y Hechos fuera escrito poco después, antes de la muerte de Pablo. Es un comentario que también nos ayuda a poder entender y comprender la escritura y la fecha en que se escribió el libro de Hechos. Agradezco su atención y les envío saludos cordiales. Muchas gracias.